tardes, bienvenidos a todos. Nos encontramos una vez más, ya estamos cerrando nuestro ciclo 2021 de charlas. Hoy vamos a recibir al estudio Natura Futura, es un estudio oriundo de Ecuador, de una ciudad chiquita que se llama Babahoyo, cerca de, de Guayaquil. Hoy nos acompaña, una vez más, la Universidad Santo Tomás, con sede en Villavicencio, así que agradecemos a Camilo Reyes por el acompañamiento y les damos la bienvenida a los chicos del semillero de investigación. Yo soy Silvina Perrota, saben que soy arquitecta, que coordino el proyecto LATAM. Nosotros investigamos y difundimos arquitectura contemporánea de América Latina. Pensamos que en este momento la región cuenta con un nivel de arquitectura excelente y de pensamiento propio, y ya es momento de transformarnos en nuestros propios referentes, acercar la mirada y convertirnos finalmente en agente de cambios. Así que para eso la invitación a que participen, a que interactúen y finalmente a transformar. Nos ayuda mucho participando no solamente de las charlas, sino después armando historias y compartiendo el trabajo de los estudios que invitamos. No solamente ayuda a nuestro proyecto, sino por supuesto ayuda a la difusión de esta arquitectura que es la que nos interesa. Hoy recibimos a José Fernando Gómez. José Fernando es el titular de, como ya les dije, de Natura Futura. Él es un arquitecto que está titulado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Guayaquil. Tiene una maestría hecha en Chihuahua, México. Eh, ha obtenido nominaciones dentro del Premio de las Américas y Bienal Panamericana de Quito, con exposiciones en el Festival de Arquitectura en Bali, Indonesia, y en la Bienal de Arquitectura de Valparaíso. Y trabaja en una propuesta de investigación sobre la decodificación urbana e identidades de ciudades periféricas, lo que lo hace muy interesante porque vamos a ver arquitectura en ciudades de escalas más chicas. Así que gracias, José Fernando, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Silvina. La verdad estoy muy contento de poder compartir. Más que nada, comunicar un poco desde otro territorio tan lejos y otras realidades, lo que se viene haciendo y toda una aventura de lo que se viene viviendo, ¿no? Entonces, creo que para poder hacerlo muy bien, voy a compartir un PowerPoint que me va a ayudar un poco a estructurar aquello. Creo que para nosotros es importante entender cómo arrancar. Cuando, por ejemplo, uno sale de la universidad, se pregunta, ¿ya tienes la herramienta necesaria para poder construir qué vas a hacer desde aquí a cuando mueras? Y si vas a ser arquitecto, ¿qué tipo de arquitectura, o en este caso, cómo vas a abordar el tema arquitectónico desde tu territorio? Entonces, para nosotros era importante desde el comienzo, y hablo de nosotros porque el estudio se ha ido como generando con varios colaboradores que se han ido en el tiempo, pero se han unido, y era conocer de dónde somos. A ver, yo tuve la oportunidad de estar y hacer una maestría en la frontera de Estados Unidos con Chihuahua, Estados Unidos con México. Chihuahua siempre ha sido una ciudad de conflicto, una ciudad a partir del narcotráfico, una ciudad muy segura, pero muy con otras realidades. Y tuve la oportunidad de decir, ok, vuelvo a Ecuador, pero no vuelvo a Ecuador a una ciudad grande, sino a mi ciudad, que es en Babahoyo, que lo interesante de aquello y de tomar esa decisión es poder ver, esta ciudad es lo que ustedes están viendo ahí, se envuelve en un río, el recurso principal es el río, el agua, y es una ciudad de tránsito donde se comercializa todo con Guayaquil, que es la ciudad que está a 1 hora. Y lo interesante de esto es poder entender este territorio, inmergirnos en él y poder decir cómo abordar una arquitectura que no le pertenezca, digamos, a las ciudades grandes que ya están contaminadas de lo que se atrae de afuera, sino de que la gente mismo vaya viendo de qué forma se puede abordar otras formas de hacer arquitectura. Y esto era súper interesante porque era ir conociendo cómo son nuestras ciudades, por qué hay una casa más arriba que la otra, por qué se pinta este colores, por qué se genera portales, por cómo conocer estas microeconomías
estas realidades a partir del uso de una banqueta, de cómo la banqueta la saco, digamos, un puesto de comida y cómo genero una economía que va, una economía circular, ¿no? Si entendemos a los emprendedores, entendemos a todas estas personas que ocupan el espacio público de una manera transgresora, ¿por qué? Porque no hay estos espacios y todas estas economías y todas estas formas de hacer ciudad están dentro de un rango de un 80% a partir de una informalidad que genera una ciudad. Estas son en las periferias que van cogiendo una identidad propia a partir de los materiales que se usan, pero a partir también de la transgresión, como hablaba, en este caso de invadir un terreno que no es legal, pero que nos cuestionamos nosotros como estudio de arquitectura, nos cuestionamos qué podemos hacer nosotros, no para cambiar una realidad, sino desde nuestra profesión, cómo podemos hacer de que también se pueden gestionar y trabajar este tipo de acciones para poder generar leyes un poco más dignas con el lugar, ¿no? Entonces, esta es parte también de una habitabilidad dentro de la ciudad, en este caso del río, es también una forma de habitarlo de una forma ilegal, porque acuérdense del 80% de la informalidad, ¿no? Entonces, ahí está una disyuntiva entre el municipio y la gente de que hay que sacarla, pero no se piensa si se saca, por qué feo, si no se la puede rehabilitar. Entonces, son cuestionamientos que nosotros vamos investigando y vamos viendo, la materia local, los artesanos, cuáles son nuestros materiales que tenemos en la zona, por qué cada vez más dentro de nuestras ciudades pequeñas van entrando los prefabricados, se van perdiendo la mano artesanal, va ganando mucho más el ritmo del cemento. Entonces, esas contextualidades que en las universidades a veces estudiamos otros proyectos que no entran dentro de nuestra realidad, yo creo que ese es como que el peor castigo que le podemos dar a un estudiante, ¿no? De poder revisar otros proyectos y ni siquiera de revisar arquitectura local, arquitectura nacional, sino una arquitectura propia del sitio que no está hecha por arquitectos. Entenderlo, cómo funciona eso, para poder utilizarlo en la práctica, creo que era el principal motor para ver cómo íbamos a manejar ese carro de aquí para adelante, ¿no? Entonces, dentro del taller, teníamos que tener claro, ¿no? Que el oficio, la producción y el activismo debería ser clave para poder abordar lo que se viene. Esto fue la primera aproximación que se tuvo dentro de un espacio que se lo generó con un amigo que es diseñador gráfico. Dijimos, no, podemos trabajar a partir de un pequeño préstamo, invertir, terminar, porque estaba un espacio a media, un espacio que no estaba terminado, terminarlo y poder decir, ok, vamos a trabajar con un alquiler futuro, alquiler, por ejemplo, de 5 años, y vamos a generar aquí una oficina-casa, es decir, una casa-taller que podríamos nosotros no solamente tener un nivel de producción de que venga el cliente y ya está, sino de poder ver cómo utilizar el patio, cómo utilizar y cómo repensar un poco el tema de, por ejemplo, por qué las paredes se hacen siempre tal cual como son, ¿no? Con ladrillos trabados, por qué no podemos generar otras formas, otras alternativas de uso. Entonces era como que este lugar o el pequeño espacio experimental para poder entender desde nuestro pequeño espacio a entender una visión global. Necesitamos primero poner en práctica muchas opciones que teníamos nosotros en la mano, cómo íbamos a abordar todas estas estrategias para poder nosotros salir y proponer. Entonces, el taller al final, el tallercito, se vuelve como un espacio de producción que no solamente se define como un espacio de oficina y ya está, sino como unos micromanifiestos, es decir, ok, ¿por qué una mesa tiene que tener patas? ¿Por qué no puede haber una mesa voladora? ¿Por qué el jigsaw siempre es tan necesario? ¿Por qué el bloque, como se hace en las losas normalmente, no puede también tener una irregularidad y no podemos encontrar una belleza así? Es decir, encontramos el porqué, el tallercito del porqué, el tallercito de entender
de que por qué una oficina no se puede abrir y no puede ser una galería de arte, de por qué en esa mesa voladora que sirve no solamente para abrir pan o comer, sirva como para una reunión de ilustradores, de fotógrafos, de una convergencia colectiva, por qué el patio no puede ser una estación musical. Entonces, entendíamos que nosotros desde nuestro espacio podíamos gestionar festivales de arte, festivales de música, y poder ver no solamente como un tema de punto de producción local, sino que ya mucho más de apertura a nivel global, pues, ¿no? Y eso es interesante, porque el arquitecto siempre ha estado construido a partir de lo que me dice alguien para hacer. Pero ¿qué pasa cuando comienza a tener una independencia de gestión propia? De poder decir, ok, ¿por qué no podemos hacer una reunión? Es lo que hace Silvina, ¿no? De coordinar diferentes tipos, a partir de Latinoamérica, diferentes tipos de actores que van haciendo para generar una red. Nosotros lo hacemos local con este festival. Entonces, perfecto, tenemos la inmersión del territorio, tenemos el tallercito como punto de partida para poder entender hacia dónde vamos, y comenzamos nosotros a generar unas vertientes muy claras sobre cómo van a ser nuestros puntos de estrategia, ¿no? Que es la subversión, la vinculación y la diversificación. Si nosotros nos ponemos siempre críticos, esto es lo que está pasando en nuestras ciudades latinoamericanas. Esta es la arquitectura que se está construyendo cada 3 meses, 4 meses tenemos construcciones nuevas. Nosotros, Ecuador y la costa ecuatoriana, donde estamos ubicados en Baboyo, es un clima tropical. Es un clima en el cual llueve, húmedo, y necesitamos trabajar frente a eso. Pero claro, vemos construcciones con cortinas de vidrio, con alto impacto ambiental, la verdad, el ocupar todo, si tengo un terreno quiero ocupar todo para vender cada cuarto, y no importa si el cuarto tiene ventilación o no, si está bien. Entonces, ¿qué está pasando con las políticas públicas que hacen que generen este tipo de ciudades cada vez más complicadas y más complejas, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos pasar, no puede pasar. Entonces, tenemos, tenemos que entender, por ejemplo, aquí, esto es lo que está pasando en nuestras ciudades. Me imagino que también en todas las ciudades de Latinoamérica y todas las ciudades del mundo, que ya la gente va a vivir a las periferias. ¿Y qué se hace frente a esto? Entonces, este primer proyecto, que se llama el taller, La Casa Entre Bloques, nace a partir de uno de los visitantes del festival, joven, que tiene este terreno que le dona la mamá, y tiene bloques ahí para poder construir su casa. Entonces, nuestro principal objetivo era cómo vamos eliminando los bordes que son muy cerrados dentro de la ciudad por el tema de la inseguridad. No lo vamos a quitar del todo, pero vamos a repensar un poco cómo vamos a trabajar estos frentes. Entonces, la casa entre bloques nace a partir de lo que quería el dueño, que era construir con unos bloques ahí una losa, y decimos, ¿por qué no puede ser todo el envolvente? ¿Por qué no puede ser toda la casa el proyecto, ¿no? Entonces, los frentes se convierten en jardineras, se convierten en gran ventilación, el módulo, el bloque que normalmente se genera una pared trabada, ahorita se convierte en un módulo ya de pared conectada por varillas X y comienza a tener una configuración con una identidad propia el lugar, ¿no? Se abre la ventana de vidrio, hay ventilación cruzada, yo cierro, genero un microclima, comenzamos a tener diferentes tipos de diversificación espacial con materiales necesarios, arriba con algo de madera local que me permita aguantar un poco un colchón de clima, y vamos entendiendo estos tipos de proyectos dentro de la ciudad como una situación y solución muy económica. Esta casa costó como $13,000, que la gente decía, wow, pero si con $13,000 yo me compro un carro y ahorita yo puedo tener una casa. ¿Por qué? Porque dentro de estas ciudades lo referente es de que algo que no se ponga cemento encima y no se pinte es para personas que no tiene dinero y es para personas pobres. Entonces, cuando cambiamos un poco ese chip dentro de estos referentes,
vamos entendiendo de que hay otras posibilidades. En el patio de esta casa, después de 2 años, el mismo dueño, que se llama Oscar, dijo: José, ¿por qué no transformamos este patio como un restaurante que se venda comida local? Entonces, me pareció súper interesante de cómo la casa se vuelve productiva a partir de un espacio residual, y no solamente se genera en la casa, sino que también se vuelve una conexión y un vínculo con la ciudad a partir de ese emprendimiento. Y era interesantísimo porque la gente ahorita, por ejemplo, va a comer en la vereda y está en contacto full con la arquitectura. Es decir, ya no solamente la casa se la vive para Oscar, sino que la casa comienza a ser compartida y comienza a abrirse para toda la ciudad cuando vaya a comer. Entonces, ahí trabajamos con el concepto de casa abierta y ya no de casa cerrada o casa un poco más incluyente para cualquiera, ¿no? Entonces, este proyecto de equipamiento, ya no solamente de habitabilidad, es sumamente interesante encontrar y ver los perfiles de ciudad que tenemos, ciudades con perfiles conflictivos, porque hay muchas personas, por ejemplo, este es un barrio un poco peligroso dentro de la ciudad, pero si vienen unos emprendedores jóvenes que dicen: a ver, yo tengo mi casa está aquí, justamente donde está atrás de la sombrilla, es una casa de una planta. Yo siempre tenía un sueño de generar un gimnasio. Ellos tenían un gimnasio en otra parte de la ciudad. Y aquí en Babahoyo los terrenos son alargados, son por ejemplo de 7 metros por 30, por toda esa irregularidad. Miren la trama urbana de la ciudad, es súper compleja poder trabajar con estos terrenos que se van encontrando y se van, casi, es como un laberinto, ¿no? Entonces, encontrar estos terrenos rectos era como ver y pensar una estrategia futuro, cómo generar un equipamiento dentro de un sector urbano, pero desde el principio se entendía de cómo impactar lo menos posible, de no utilizar vidrio dentro de todo un gimnasio y decir: ok, imaginémonos y vamos pensando plataformas que sean flotantes y que no necesite vidrio y que se pueda abrir y cerrar por temas de seguridad y ya está. Entonces, esas utopías a veces traemos y tratamos de asentarla a una realidad con los materiales locales, con las necesidades reales del gimnasio. Y dijimos: ¿por qué no? No hay mucho dinero, queremos hacer que ello se construya y dijimos esto: tú no vas a pagar por el diseño, pero vamos a hacer algo interesante, vamos a trabajar con el trueque. No nos va a cobrar, no le vamos a cobrar la dirección de obra, pero eso sí, cuando terminemos el gimnasio, nos dan gimnasio gratis, toda la vida. Entonces, el hecho de trabajar una alternativa, ya no solamente del arquitecto que necesita poder cobrar para poder vivir y buscar otra alternativa para que los proyectos se hagan, porque es sumamente interesante trabajar con tu futuro también, como equipo que pueda tener salud gratis de por vida y hacer ejercicio, aunque no vamos mucho por temas de espacio y tiempo, pero es interesante poder ver cómo manejar desde otra perspectiva la profesión, porque en la universidad, ¿qué nos van a enseñar eso? Porque tenemos que ganar dinero para poder comer. Pero entonces cuando viene el equilibrio y viene a decir cuáles son las cosas necesarias que se deben de trabajarlo de esta forma, es lo interesante. Entonces, tenemos planta baja, recepción, y bueno, y ahí pueden ver las plantas, un piso para pecho, hay CrossFit, hay boxing. Y era entender cómo podemos desvirtuar el tema de lo que es la fachada que nos enseñan en la universidad, ¿no? ¿Qué tiene que tener una fachada? Una fachada tiene que tener una ventanita, un balcón, pero ¿qué pasa cuando la fachada deja de ser un frente y se convierte en un todo, en un espacio interno y ya no tiene una virtualidad? Entonces, todo lo que pasa adentro se conecta directamente con la ciudad y ya no es el edificio, ya es parte de la ciudad del edificio. Y era eso lo interesante. Queríamos que el gimnasio sean una plataforma abierta, un gimnasio abierto para la ciudad y que no se sienta que sea un edificio. Entonces, es súper chévere porque no solamente trabajamos con los trabajadores locales, sino que le vamos experimentando, por ejemplo, nuevos rulimanes, nuevas formas de sistema, de cómo poder con una sola mano poder abrir y cerrar pantallas, trabajar con madera local, con aceites naturales.
para poder aguantarlo con el sol, con el agua, ir haciendo experimentos, a ver cuántos meses me dura, cuánto tengo que darle mantenimiento. Es estar en constante exploración, no quedarnos que sí, ya está ahí, sino que con el mismo dueño haciendo un codiseño y una codirección en conjunto, ¿no? Entonces, el gimnasio se convierte en un intermediador porque no solamente tiene esas conexiones del elemento con la ciudad, sino también en su interior. Al momento de tener espacios de 2 niveles, se conectan de un piso con otro y vamos teniendo una conexión casi fluida dentro de un piso con la ciudad y el lugar de la bicicleta y nada. Es como un poco esa obsesión de poder tener y vincular todo lo que hacemos con la ciudad, ¿no? Entonces, era entender de que la ciudad siempre tiene que moverse así como un humano, ¿no? Imaginémonos que todos comenzamos a entender, si llueve me cierro, es como, no sé, entender que no importa o no es necesariamente tenemos que tener un lugar bonito para poder generar algo distinto. Porque cuando se presentó este proyecto tuvimos muchas críticas. Ay, oye, ese gimnasio debería estar en otro lado, no en ese sitio, porque mira cómo se ve, disruptivo. Entonces, era un poco entender en qué nos hemos convertido a veces, ¿no? Y eso, estos son, como decía, pequeñas críticas que hacemos de que se puede trabajar en estos territorios de una forma muy, muy concreta, ¿no? Utilización de espacios que casi no se piensa en una escalera, en un gimnasio, trabajar con los casilleros, trabajar con los bloques vistos que ya teníamos en las casas anterior, habitar la terraza. Es interesante que en estas ciudades las terrazas casi la mayoría no se habitan, están todas llenas de zinc, pero cuando ya comenzamos a tener una conexión mucho más de terraza ciudad, también tenemos otras alternativas, ¿no? Asimismo, este proyecto ya de diversificación de una casa y una escuela y un edificio, se trabaja ya en una estructura horizontal. La casa que habita nace a partir de una necesidad de una pareja joven que quería generar un edificio de 1, 2, 3, 4 plantas. Entonces dijimos, no, ¿por qué no generar en vez de subir, ¿por qué no generar en este terreno horizontalmente todo lo que se necesita? ¿Para qué hacer una casa gigante si con la mitad de este terreno podemos vivir bien? Entonces, es como también despertar un grado de conciencia de las personas que la habitan, de que se pueden generar otras situaciones. Tenemos en la planta baja locales comerciales, productividad, tenemos la habitar y del otro lado tenemos todo lo que se tenga que ver alquiler. Si alquilo en una escuela, si alquilo para doctores, para oficinas y abogados, ¿no? Planta libre. Y lo interesante de este proyecto es que en estas ciudades todo se adosa, todo se va adosando y no hay ventilación, los cuartos no. ¿Qué pasa cuando la casa comienza arriba ya a tener su nivel de estrechez, ¿no? Se comienza a generar 2 aguanes laterales, comenzamos a trabajar manos de obra local y comenzamos a trabajar el ladrillo que normalmente el más económico, el poroso, el que lo cogen como para las paredes y enlucirlo y ya está, a darle una dignificación y a generar una repotencialización del uso del material. Entonces, trabajamos con unas chazas, las chazas nos ayudan a proteger un poco de seguridad para no trabajar con rejas y a generar un poco de intimidad también, pero también tener esa oportunidad de poder conectarnos con la ciudad. Entonces, esto, siempre estar en contacto de lo más natural posible, trabajar con luz natural, trabajar con los materiales desde diferentes puntos de aristas, generar estos pasillos que nos conectan a los cuartos iluminados sin poder prender las luces en el día. Siempre ser consciente, ¿no? Tener ese grado de conciencia necesaria y generar desde lo privado algo público. Entonces, estos asientos del mismo ladrillo conectado con el árbol es como un pequeño regalo a lo que no hay, a lo que no nos dan. Entonces, dialogamos con el municipio, de decir, ok, hagámoslo, veamos cómo se lo utiliza la gente, pongamos un árbol, nosotros lo pagamos y hay esta comunicación. Entonces, nada, es como se va conectando estas nuevas formas que hacer con lo ya establecido.
entender la luz, entender el material, entender el habitar. Imagínense, esta forma de vivir, aquí normalmente se la ve en lo rural. ¿Qué pasa cuando hay una casa así dentro de la ciudad, dentro del casco urbano, dentro de nuestros territorios tropicales? Ya es algo disruptivo, ya es algo distinto, ¿no? Entonces, del otro lado, integración comunitaria, escuela, desde chiquitos los niños ya van aprendiendo un poco el tema de la escala, de la luz, de los materiales naturales, y entender un poco eso, ¿no? Entonces, como para ir concluyendo, entendemos la otra parte de la práctica, que es la autogestión, lo colectivo y la transgresión. Entonces, estas operaciones transversales nos permite entender de qué forma vamos a manejar la otra visión de la arquitectura, que a veces es esa visión olvidada, que es el otro, el otro sin esperar remuniciones, ¿no? Y cuando hablo de eso es que, por ejemplo, tú caminas en una ciudad, esto es Huaquilla, es una ciudad fronteriza con Perú, y tú dices, wow, cualquiera que pase dice, qué fea, como tienen estos basureros dentro de la ciudad. Pero si tú caminas un poquito más atrás, viven 2 familias, viven 3 familias aquí atrás. Y me pregunto qué es lo, digamos, ¿quién es responsable? Claro, todo es el político, el político, el político, pero ¿qué pasa saliéndonos de la figura del arquitecto, siendo ciudadano? Como ciudadano, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí viene lo interesante, entender la autogestión o entender la gestión, de poder unirnos con fundaciones, con empresas privadas, con empresas públicas, para poder ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro campo arquitectónico y cada uno de su campo de gestión de material y todo. Entonces, vamos al político, el político nos dice, nosotros podemos gestionar esta casa para ellos. Entonces, cuando vemos esto y decimos, wow, ahí entendemos nuestras debilidades en las políticas públicas, en nuestra forma de hacer ciudad, terribles desde el campo de acción, desde nuestra materia de ciudad. Entonces, si no hay una crítica sobre esto y lo aceptamos porque ya es regalado, es gratis, por eso es que en nuestras ciudades vivimos en un mundo tan así, porque es como que ya nos los dieron, trabajemos. Pero no es así, ¿por qué? Porque las personas que van a vivir aquí, si son recicladores, van a tener 3 meses que otra vez se van a inundar de esto, ¿no? Entonces, entendíamos que en la parte de abajo teníamos que liberar para que haya el proceso de reciclaje muy bien, y en la parte de arriba poder pensar el habitar de la familia, que puedan convertirse en 2 cuartos, en 1 cuarto, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, la comuna, se llama un proyecto de la comuna. Lo primero que fue que decidimos es que teníamos que hacer un proyecto urbano. No podemos generar, sí, que vamos a trabajar con toda la fundación para las casas que no tienen. No, no. Nosotros creíamos que teníamos que ser un punto de proyecto urbano que nos permita hacer un proyecto de ciudad, no solamente en ese punto, en ese foco. Teníamos que involucrar a varios actores, y más que nada a los policías, a esa energía que tienen los militares, los bomberos, trabajar con los materiales que nos donaron en ese rato, que era la madera. Y acá en estos países hay mucha madera que nos podamos trabajar, que podamos manejarnos con nuestras personas sabias, con nuestros maestros, y vamos haciendo todo un nivel de colectividad para poder trabajar este proyecto ya de Ciudad Grande. Entonces, la comuna nace a partir de un orden de establecer qué es lo necesario y cómo nuestras realidades y cómo nuestras ciudades pueden afrontar eso. La madera, nuestras ciudades de antes, si nos ponemos a pensar tradicionalmente, fueron ciudades hechas de madera. No sé en qué momento el cemento y la industrialización vino y dijo, tumbemos todo y vamos haciéndolo que dure 200, 300 años y vivamos de cemento y viva la industrialización. Entonces, cuando hicimos este proyecto en el casco urbano, en todo el centro urbano, se quedaron asombrados y decían, pero ¿por qué no lo hacen de cemento? Y ahí nos iban entendiendo de que ellos están felices, viven fresco, no necesitan aire acondicionado, tienen su balcón, se conectan, tienen su pared que se pueden mover y convertir en 2 cuartos. Es decir, a veces entendemos que la felicidad es el cemento porque es lo que va a perdurar, pero no entendemos la calidad de lo que pasa dentro del cemento. Entonces, la comuna se vuelve y aparte se transforma de acuerdo a lo necesario que se vaya activando dentro, ¿no?
Y de noche aparece un mensaje casi literal, que sí lo hicimos a propósito porque entendíamos de que la arquitectura también puede hablar de una forma literal. Ah, no, vamos explorando, es una forma de explorar. Esto pasa después de unos 2 años de visita, ya usándolo, eh, y nada, es lo bonito y lo lindo es que sigue permaneciendo en el tiempo, es una arquitectura que va comunicándose con su lugar, ¿no? Y para terminar, este proyecto de autogestión también importante cuando hablábamos del recurso y entender cuáles son las cosas necesarias para una ciudad. Tú cuando caminas en el malecón ves estas casas que ya están a punto de caerse, es un patrimonio de la ciudad. De hace unos 80 años, la ciudad comienza desde el río teniendo a los pescadores como punto principal activos de habitantes de la ciudad. Don Teodoro es un pescador que ya tiene años de años de años dentro de la ciudad y este era su condición. Entonces, nosotros como ciudadanos, no como arquitectos, como ciudadanos, entendíamos que si camino yo todos los días por aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Que entender de que, a ver, si el gobierno no hace nada porque el gobierno lo quiere sacar y lo quiere tumbar porque dañan la ciudad y es una imagen horrible para la ciudad, entonces dijimos, no, vamos a trabajar y a utilizar este momento para poder decirle al gobierno que la unión puede generar eh, algo que se pueda manifestar, que pueda vivirse más en el tiempo, que no es necesario sacar. Entonces, tuvimos que unirnos junto a Juan Carlos Bamba, que es docente de la Universidad Católica, con José Andrés, con Olger, con personas que son todavía estudiantes, pero que están con esa necesidad de aprender desde el lugar, de aprender desde el qué hacer. Nos unimos y vimos y analizamos el tema de cómo se habita, por qué ellos trabajan, por qué no tienen ventanas esta carta, por qué la puerta es una ventana. Entonces comenzamos a analizar muy bien todo el patrimonio y comenzamos a ver por qué estas ciudades flotantes han sido olvidadas, por qué los gobiernos no las repotencializan, por qué la están quitando. Entonces, claro, son nivel de contaminante en el río, pero ¿por qué no hay una contrapropuesta? ¿Por qué no hay una solución? Entonces, analizamos y estuvimos analizando cómo es el comportamiento de Otodoro. Él vive una parte en la ciudad, come allá arriba, hace su necesidad allá arriba, pero este es su equipamiento de pesca. Aquí abajo tiene su canoa, tiene una hamaca para descansar mientras pesca y es un equipamiento de pesca. Pero dijimos, si nosotros como arquitectos pensamos en un plan de fase de rehabilitación para poder generar una pequeña ciudad sistemática durante el proceso de un futuro, era importante sistematizar nuestras ideas. Primero, rehabilitar un equipamiento. Segundo, poder trabajar con el borde para trabajar con biodigestores, con sistema de ocupación para poder conectar con las casas y abajo en la tercera ya rehabilitar una casa que ya tenga su propio baño incluido, trabajando los desechos y los espacios residuales de una forma muy natural y eso es lo que estamos ahorita en la parte de investigación, ¿no? Entonces, entender, Holanda funciona súper bien en el agua, trabajan una arquitectura hermosa y trabajan. Nuestras ciudades tienen 80 años viviendo nuestra gente en el agua, ¿por qué no hacer un estudio de investigación y trabajar con ellos? Entonces, era eso. No podemos investigar si no metemos manos dentro del territorio. Nosotros sacamos la camiseta y fuimos, hablamos con Teodoro. Teodoro es la persona que está aquí con la camiseta amarilla, es un constructor de canoa de hace muchos años y dijimos, tienen que ser parte fundamental de la construcción, que nos ayude a entender por qué las boyas flotan, cuál es el peso, cuáles son los cuartones, cuáles son los largueros y hacer una escuela. Entonces, repotencializar un poco esta vivienda, rehabilitándonos con el lugar, con el material, con la madera que teníamos en la mano y hacernos frente a la ciudad, hacernos frente al otro lado donde lo marginal es lo que queda allá. Entonces, nada, era este proyecto como
parte desde que yo era chiquito y uno va al río a nadar y ver, como que devolver todas unas ilusiones que uno tenía para poder ver qué se puede hacer. Entonces, hay proyectos que tú caminas por la ciudad y tú dices, wow, en 2 años, en 3 años tengo que hacer algo, un año. Este proyecto era así, ¿no? Entonces, se lo realiza, pero lo interesante de todo esto es que a partir de estos proyectos están saliendo otros proyectos que ya pronto vamos a construir en Guayaquil, por ejemplo, en áreas protegidas como observatorios flotantes. Entonces, ya vamos entrando a una escuela de poder trabajar con el agua de una forma responsable, de una forma que si ya se habita y ya se ha trabajado por 80 años y se han vivido, de verdad que podemos hacer algo más, ¿no? Las cerchas se funcionan como almacenamiento, se utiliza el bambú para poder tener un colchón de calor, se utiliza y se genera una plataforma para poder generar su área de trabajo y nada, entender qué es lo que tenemos, cómo ellos viven para que no sea otra cosa que no ponerle otra cosa que no sea de ellos, ¿no? Entonces, esto es como una repotencialización de lo que siempre han tenido, pero de una forma mucho más técnica y mejor hecha, ¿no? Y nada, con esto es una reflexión con muy pocos proyectos que presento, pero creo que cada uno indica como un punto de conexión del pensar de que en estos territorios, en estas ciudades de tránsito, se pueden generar una crítica o un manifiesto a decir que las cosas pueden suceder y pueden ser pensadas no desde lo común, desde de la academia, de lo que ha venido siendo muy ortodoxa. Yo me acuerdo que mis referentes de la universidad eran Calatrava, y cuando uno sale de la universidad está pensando en generar formas como Calatrava y después te das contra el piso de ver que la primera columna ya está, se te acabó le acabó el dinero del cliente. Entonces, creo que era una reformulación de lo que se quiere hacer, ¿no? Con tu vida y con tu práctica. Y gracias, ¿no? Si hay alguna pregunta, vamos dialogando. Bueno, arranquemos con las preguntas. Me parece súper interesante, la verdad que sos uno de los estudios y coinciden el resto de los estudios que hemos recibido de Ecuador en que el tuyo es uno de los estudios más interesantes que hay en este momento. Esta cosa de, y lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Dijiste una frase que es algo así como entender desde lo local lo global, y hablábamos que Babahoyo, que es una ciudad chiquita en Ecuador, en realidad hay tantas maneras de poner en el mapa del mundo localidades tan chicas, y yo creo que tu arquitectura hace eso, es como el camino inverso, ¿no? No es vos haciendo de Calatrava en Babahoyo, sino vos a través de tu reformular, poner a Babahoyo en el mapa del mundo. Eso me parece súper interesante, la verdad que sos más un estratega, o sea, sos arquitecto, por supuesto, pero sos un estratega. Consecuencial. Yo creo que todo es consecuencial, Silvina. Es decir, todo se ha dado a partir de una consecuencia, porque muchas de las cosas, el 60% sale de un plano, pero pongamos mitad y mitad, y la otra mitad se construye en obra. Es decir, todo el mundo me dice, José, pero ¿por qué no salen los planos, pero detallados con los que se va a hacer? Porque yo le digo que no, personalmente no funcionamos así. Siento que la arquitectura se va construyendo. Imagínate el Ignacio, 3 años, ¿cómo vamos a tener un plano con los detalles mínimos? No, eso se va construyendo en el tiempo. Entonces, creo que son consecuencial de energías, no solamente del arquitecto, sino de energías de la gente que ha vivido muchos años aquí, que ha querido tener una voz. Y la arquitectura ha sido la intermediaria. Sí, Mm, así yo lo pongo. sí, sí, sin duda la arquitectura está como jugando ese rol ahora, ¿no? Es Ujú. es la voz de muchos que antes no tenían voz, eso es muy interesante. Sí, Fer, perdón, estabas por permite, decir algo.
No, no, te digo que es muy parecido en línea a lo que estabas diciendo. Creo que en este caso la arquitectura no solamente ayuda a resolver un problema, sino que ayuda a visualizar. Un poco lo que mostrabas vos con el gimnasio, que algunos te criticaban porque era un objeto disruptivo. Justo eso es lo bueno, no es criticable. ¿Por qué no lo puedes en una zona mejor? Justamente lo interesante es que sea en ese lugar y que empiece a romper la lógica de ese lugar para mejorarla. Un poco, creo que hay como varias líneas donde podríamos, no sé, empezar a preguntar. De verdad que hiciste una charla corta, pero es como que dispara muchas líneas. Eh, Creo que cuando decías recién lo de Calatrava, lo primero que se me ocurría, que es cierto que uno a veces tiene como en la universidad como ciertos referentes un poco locos, pero no creo que solo nos pasa a nosotros. Que si uno va a España, ¿no?, y recorre Andalucía, te das cuenta que el 80% tendría que estar más viendo la arquitectura de los pueblos blancos y no andar viendo Calatrava, porque es como que están en los popes de la arquitectura que van a hacer cosas que están en otra dimensión y con otra escala, y está el 99% del arquitecto que tiene que hacer ciudad, que tiene que pensar las cosas de otra forma, y creo que los contextos nuestros latinoamericanos son muy particulares, tienen muchos puntos en común, pero creo que los contextos en general digamos, de lo que son las naciones completa, absoluta y totalmente súper desarrolladas, tienen mucho que ver también. O sea, me Es que acuerdo que leí cuando, una anécdota de Álvaro Siza, Álvaro Siza, que él decía que en Portugal estaba acostumbrado a ir a la obra, indicar algo y que no está en el plano. En cambio, cuando hizo un edificio en Berlín, se acercó al tipo que estaba poniendo el piso, le sugirió rotarlo y después le llegó una factura por el cambio en obra. Y el tipo decía, yo no entendía por qué, en mi forma de entender, claro, uno entiende una mentalidad tal vez de un portugués, de un español, un portugués, un italiano, en donde, que son como los europeos que se parecen más a nosotros, en donde las cosas no tienen esa cosa del reloj suizo perfecto, sino que uno va y en la obra desarrolla, piensa, agarra un lápiz, lo discute con el ajustás. que lo está haciendo y el resultado es una mezcla de lo que se me ocurrió con algo de espontaneidad, con algo de mejoro, optimizo, economizo. O sea, pues eso es algo, es muy, muy... Es un Y está proceso muy bueno más entender esos, dinámico. claro, pero está muy bueno entender esos procesos y ver cómo esos procesos se los lleva a la academia también, ¿no? Porque Ujú. creo que la academia nos tiene un poco alejados de no solo nuestra realidad dentro de cada país, que se parecen muchas cosas, los países latinoamericanos, sino que no vamos a pasar a ser relojes suizos porque mejore la economía. Vamos a seguir siendo latinos y latinoamericanos, y eso es algo que tenemos Sí. que incorporar en realidad a nuestro De sistema. hecho, sí, de hecho en realidad la academia debería desarrollar otro tipo de herramientas también, ¿no? Claro, Como con un viso de mayor realidad, porque si no estamos como muy escindidos, que es lo que decías vos, José, ¿no? Digamos, la academia te sí, forma para un mundo ideal que no tiene mucho que ver con en el cual después vos vas a interactuar. sí, Lo veo pero, por ahí. Dale, dale, perdón. Fer. No, 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 porque no, pero digo, lo yo, veo a Daniel. Hola, Dani, desde Guayaquil. ¿Cómo andas, Tal, Daniel? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, Daniel es alumno nuestro en la Universidad de Belgrano, con Lara, que creo que también estaba por ahí. Están haciendo el trabajo de investigación sobre Natura Futura. Daniel estuvo hace unos días, ¿no? Hiciste un dibujo muy lindo. ¿Querés aprovechar para hacerle alguna pregunta? ¿Quieren aprovechar? Tengo una pregunta que ya te había hecho José, que te la hice por WhatsApp hace tiempo, que era, ¿qué opinabas de la antigüedad que se perdieron con el tiempo, como la arquitectura bioclimática y los sistemas pasivos de energía? Bueno, es que eso es lo más interesante, que con el tiempo no es que había una práctica de arquitectura bioclimática, eso era una consecuencia de hacer bien las cosas, ¿entiendes? Es decir, antes, si sabía que una casa hacía mucha calor, ¿qué es lo que tengo que hacer? El techo, subirlo un poquito más. Claro. Si las paredes, tengo un material de madera porque eran los barcos que estaban ahí y tengo unas ventanas hechazas para poder filtrar un poco, filtrar un poco.
era lo que tengo ahí, y era como que la lógica del sentido común. Era el sentido, era con la construcción del sentido común que era tan bien hecha que, claro, si me daba frío, cerraba la chasis y filtraba. Si no, era como un filtro también para el sol y lo tamizaba. Las casas eran altas, la casa era madera porque era fresco en unos climas tropicales, y en la sierra el adobe porque guardaba el calor. Entonces, era como que la arquitectura de lo consciente, ¿no? No sé, yo creo que se vienen perdiendo las prácticas, se viene perdiendo el sentido común cada vez más por, la industrialización y la globalización. La industrialización de ahorita, por ejemplo, está llegando acá mucho el alucobón, demasiado. Todos los edificios están forrando los alucobón. No se sabe si estamos en Miami, si estamos para traer el alucobón. Entonces, en nuestro edificio, no sé si tú lo pudiste ver, el edificio de Operación Entre Medianeras, que es un edificio de ladrillos de cuadritos, ayuda un poco a decir, ok, tengo un edificio de Lucobón al lado, pero hay otra alternativa que se puede ser bello, pero también podemos trabajar con materiales locales. Entonces, yo creo que va por ahí. La academia, como decía Silvina, la academia tiene que llevarnos a entender la lógica de lo que siempre ha sido la buena arquitectura. Y la buena arquitectura no es la que mejor o más formas tiene, sino es la que mejor responde al clima, a su contexto. Y listo, ya con eso estamos listos, ¿no? Igual, dentro de la arquitectura que haces, o sea, si bien haces hincapié en rescatar todos estos sistemas y conceptos, tiene una lectura completamente contemporánea, ¿no? No había nostalgia en ello, Eso está bueno. lo Sí, cual, sí, lo cual me parece absolutamente. que es una visión crítica desde el momento donde estás, que es 2021 y no, o Total, sea, entonces me parece interesante también remarcar que a veces eh, nos interesan ciertas cuestiones, pero si uno las mira de forma crítica, vas a colocar arquitectura contemporánea con visión crítica. Si vos la ves de forma crítica, nostálgica, vas a hacer el pasado, ¿no? Entonces, ¿para qué hago el pasado si estoy ahora? Entonces, es como que me parece que tu arquitectura tiene una visión, una estética de temas de proporciones y de lenguaje totalmente contemporánea. Eso que marcás total, es fundamental para mí. Estás conectado con tu tiempo, ¿no? total. Eso es No es genial. vernáculo, No, es no, Claro, no, no es entender, no, vernáculo. no, para nada. Ahí porque tenés trabajamos información con... vernácula en tu Exacto. haber, Reelaborada. reelaborada, es parte de tu acervo. Ujú, total. Así como tal vez en algún punto esté Calatrava, porque hay cosas cierto, cierto lenguaje, como bastante donde se nota la estructura. O sea, creo que todo forma parte también de uno, ¿no? Sí. Lo que es Sí, interesante, José, ¿te ha pasado estas piezas porque en algunas, o sea, por ahí en las fotos que se sacan cuando se termina una obra, o por ahí algunas fotos son más contemporáneas, más actuales, quiero decir, se ve como las piezas que vos haces como incrustadas dentro de un contexto urbano. Y como decías vos, resaltan porque tienen una calidad de diseño distinta a su entorno. Y uno piensa, digo, qué bueno que aparezcan ese tipo de piezas que hacen ciudad, pensando en que eso además puede producir un efecto de sinergia. ¿Notás que lo que vos haces ha ido produciendo cambios en el entorno? totalmente. Para mí es, a ver, el hecho de que nos contraten ya ahorita, ya es un gran cambio. Porque Claro. mira, cuando tú haces al principio a ver, si ustedes ponen, por ejemplo, las obras que hicimos en el 2014, 2015, por ahí como la Casa Infinita, los cuadrados y la pintada, era como una experimentación, es decir, wow, creo que la hemos cagado y nunca más nos van a contratar. ¿Por qué? Porque como no hay referentes dentro de Claro, este sector, claro, claro. y estamos buscando cosas de que no es que, ay, sí, eso lo vimos allá y lo voy a poner acá, sino que nosotros también lo estamos cuestionando cada rato. El momento en que ya nos contraten, que ya nos dicen, arquitectos, necesitamos trabajar un proyecto así no sé, como lo que ustedes trabajan, porque acuérdate que no son arquitectos, Claro. con estos materiales de ladrillito y estas cosas. Para mí, como que, wow, la arquitectura ha hecho algo positivo.
porque ya ahí el cliente consciente. Ya no es esta necesidad de decir, sí, necesito forrar todo de mármol y quiero que mi casa quede la mejor de todo y el mármol es lo más bacán del mundo. Sí, sí, sí. Ya hay otra vuelta, hay otra necesidad, ya hay otro nicho que se ha abierto, pero a lo mejor en su grado no es de que sí queremos salvar el planeta porque queremos hacer esto, no, sino desde una estética que ya ellos ya se sienten como Se la, validada y se la apropiaron. se la apropiaron. Esa es la palabra. Y eso para mí es, es lo que se viene haciendo positivo de la arquitectura que se viene trabajando en estas ciudades, ¿no? ¿Ves algún cambio? Ah, perdón. No, 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 dale, dale. Siempre estos microsegundos de diferencia hace que uno se pise sin querer. Sí. Digo, esto que estás comentando vos ves algún cambio o por comentarios o algún tipo de devolución? O sea, en un momento marcado es una cosa que cada uno de los que nos esté escuchando en su contexto sabe que existe, que es como la arquitectura aspiracional, ¿no? Entonces la aspiracional, en ese caso, lo que nos mostrabas recién era, bueno, bastante vidrio, ladrillo, revoque, etcétera, etcétera. Era como lo aspiracional, ¿no? La casa de 3 pisos, hecha en material, con un lenguaje, Con el podemos decirle, Cortiwall. discutible, pero bueno, cada uno tiene en mente, cuando preguntas qué es lo aspiracional en el lugar donde estás, tiene en mente, acá en una época era una casa de tejas con ladrillo a la vista, que bueno, cada uno sabe a qué me refiero. ¿Notaste algún cambio respecto a lo que es lo aspiracional a partir de insertar Bueno, estos objetos en el a ver, contexto en el que estás? la verdad es que como que nuestra visión siempre es generar política a partir de lo que se hace, porque a nosotros nos interesa mucho el tema de que, como, a ver, dentro de las políticas públicas, acá, con lo que nosotros venimos haciendo, sí hay una necesidad de poder abordarlo de otra forma la arquitectura. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar un proyecto público, que hicimos una rehabilitación de una plaza abandonada de comerciantes y lo hicimos todo de una cubierta de madera. Y cuando le presentamos al político eso, se quedó así como que, wow, bien, pero no sé, pero claro, ya había tenido una lectura de lo que veníamos haciendo y al final lo aceptó. Y quedó muy bien, quedó súper chévere. Y ahí entendimos de que lo que habla Fernando sobre la lectura, sobre esa apropiación, sobre eso, ese grado aspiracional, ya se lo apropian tanto de que piensan de que esto puede llegar a ser también un factor bello, es decir, un factor estético que puede mejorar las ciudades desde lo político. Nosotros también trabajamos en la gestión, por ejemplo, de las viviendas. Hicimos una vivienda pequeña para animalitos abandonados como un prototipo para poder generar unas leyes de políticas públicas de maltrato animal. Entonces, con la gestión, con estos pequeños prototipos se generan y se hacen virales dentro de la ciudad y pueden decidir, ¿sabes qué? Mira, si esto está con 50 o $100, está haciendo ruido. ¿Por qué con estos proyectos que estoy generando un parque de $2 millones nadie habla nada? Entonces comienzan a entender ellos cuáles son las necesidades reales de la población y comienzan a entender de que la intermediación de la arquitectura en estos procesos de activación son necesarios. Entonces, para mí creo que el grado aspiracional de cada quien aquí siempre va a estar arraigado de la metrópolis, de Guayaquil. ¿Qué es lo que me presenta Guayaquil como el futuro? Y si yo lo tengo acá, yo lo... En cambio, en Quito es diferente, hay una dinámica diferente porque hay muchos más arquitectos que están trabajando para lo. Hay es una red y se pueden ustedes investigar con todos Claro. los invitados que han llegado. Sí, sí, sí. Son enriquecedores, todos son de Quito la mayoría. Excepto Entonces, Javier, que bueno, es de para Cuenca. nosotros, excepto Sí, Javier, pero sí, 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 excepto. la mayoría, y si no, sí, 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 pero Igual, es cierto. mismo Cuenca igual es andino, ¿no? Es como que ustedes tienen como las tres cosas, ¿no? Sí, sí. Cordillera, o sea, andino, costa o selva. Le da- Entonces, trabajar dentro de este Está como en territorio la... es complicado, es claro. complicadísimo en todo el sistema cultural, en todo. Entonces, yo creo que por ahí está el valor.
el valor de todo, ¿no? Vamos a Tenemos darle... tres Sí, sí, personas sí. con la mano levantada. Primero la había levantado Carlos, me parece, después Hola Daniel y después Carlos, ¿cómo estás? Ronald. Qué lindo que te hayas sumado. Para los que no lo conocen, Carlos Valareso es uno de los mejores ilustradores que tenemos en América Latina. Nos encanta publicar cosas de él, así que síganlo porque la obra de Carlos es alucinante. ¿Cómo Hola, estás? no, muchas gracias por tus palabras, Silvina. Pero bueno, quería felicitar a José Fernando, que sigo mucho su trabajo. Y siempre que sacas una obra nueva, es una emoción para todos de las cosas que haces. Bueno, yo quería aportar una cosa que veo que le veo como esta cosa de un poco de la conquista, digamos, no, una conquista como tal la palabra suena, pero conquista que llega a un material nuevo, un conocimiento nuevo, y se lo aplica sin demasiado conocimiento. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Loja, llegó el hormigón, no sé, en los 70, 80, haya llegado, más o menos, y se tumbó todo lo que había de tierra y se hizo de hormigón, pero sin saber, sin tener un conocimiento previo. Entonces, esa cosa a mí me parece que pasa mucho, como que llega algo de fuera, se lo hace sin saber, y no es una evolución natural. Entonces la obra de Natura Futura ahorita sería como la evolución natural que hubiese tenido las viviendas, digamos, costeñas en Babahoyo, y si hubiese seguido la secuencia normal de la evolución de la obra. Entonces yo veo que pasa mucho eso, que no se digiere lo que llega y se lo aplica sin mayor conocimiento, sin entender nada. Y para mí ese es el problema de muchas de las ciudades de Latinoamérica, que nos llega, es como, incluso cosas buenas, como por ejemplo la bicicleta. Uno ve que la bicicleta está funcionando en ciertos países de Europa, dice, aquí también pasó en Loja, como que hagamos ciclovías, hizo ciclovías, se cortó carriles, hizo ciclovías, pero no funcionó, porque a la final había la misma cantidad de carros, no había la conciencia todavía de dejar los carros, se generó más tráfico en las pocas vías que había. Entonces, yo creo que para todo conocimiento hay que digerirlo un poco, discutirlo y poco a poco que se vaya implementando. Y eso veo que la obra de Natura Futura sería como la evolución natural que hubiese tenido las viviendas de Babahoyo. Eso era como lo que quería comentar. Y bueno, gracias Silvina por todo lo que compartes de mi trabajo y Un gracias gusto, José Fernando por la charla que estuvo muy buena. No, dale, un placer. dale. Sí, Un placer. recomiendo ampliamente ver los dibujos de Carlos. Sí, Son sí, espectaculares. son alucinantes. Y lo que decís vos, Gracias. Carlos, es cierto. Pero creo que en eso la academia tiene un rol fundamental, porque es el espacio donde vos podés pensar, discutir y digerir estas ideas. Eh, claro, parada donde tiene que estar parada, por supuesto, ¿no? Pero me parece que hay ámbitos para pensar eso, y a veces uno se pierde como la oportunidad de que esos ámbitos funcionen como tienen que funcionar. Daniel, ¿querés hacer otra pregunta? Después le damos la palabra a Ronald, que veo que está levantando la mano también. Sí, dale, quería hacer una pregunta. ¿De qué opinaba de la aniquilación del espacio público en Guayaquil? Que es un problema bastante grave que tiene la ciudad donde nací. Aquí podríamos señalar cómo podremos crear conciencia en este tema, más que nada. ¿Cuál sería tu opinión? No solamente en Guayaquil, es en todo el Ecuador. Bueno, más que nada hablar por la costa, por la costa. Eh, el espacio, lo que pasa es que no se entiende como un espacio público. Aquí cada vez más encerramos el espacio público con rejas, y eso está claro, por la delincuencia. Es todo como una cadena, Daniel. A veces entendemos de que solamente lo vemos como de una sola visión, de una sola cosa, de una sola, pero es toda una cadena. Los espacios públicos comienzan a cerrarse por el grado de inseguridad, y la inseguridad comienzan a aparecerse por las leyes mal hechas con respecto a la universidad. Entonces, todo va como un eslabón, ¿no? Todo va ajustado. Lo que podemos hacer nosotros es generar unas estrategias que vengan a partir de los barrios, barrios seguros, comunidad líderes barriales que puedan conectar y generar el espacio público desde los barrios para poder pensar en algo más global. Porque, mira, cuando yo era pequeño, nosotros cerramos las calles para jugar pelota.
automáticamente nosotros éramos transgresores. Decir, ¿sabes qué? ¿Qué? Aquí, que vayan los carros y pasen por otro lado. Entendíamos desde pequeño que la calle era un espacio público y nos pertenecía, sin saber que realmente era algo que era para circular los carros. Entonces, es inocencia desde pequeño que cerramos la calle porque sentimos que nos pertenece la ciudad como casa. Entonces, es lo que nos pasa en nuestras ciudades costeñas ahora, que sentimos que ya nos cierran algo y no lo podemos habitar, no lo podemos usar. Entonces, es como que es un retroceso, es como que estamos yéndonos, en vez de subir, estamos yéndonos para atrás. Pero cuidado, ahorita está pasando algo muy grave en Ecuador que se llama la inseguridad, pero se ha incrementado 4 veces más, que ya la gente ya no sale, el espacio público deja de ser público y son espacios abandonados. ¿Quién va a estar en un espacio en la noche porque de ley le roban? Entonces, el urbanismo comienza a aniquilarse, no es netamente por el político que encerró la reja, es por el nivel ya global de ciudad con nivel de inseguridad. Entonces, es complicado, es una cosa que... Ahí, José, Hay bastante por analizar. hay mucho para analizar y hay mucho para aprender de otras experiencias. Yo pienso siempre en Medellín. Medellín, que fue la ciudad más insegura de América Latina y hoy en día es la ciudad más tecnológica de América Latina. ¿Cómo lograron revertir y cómo el arquitecto, como agente de cambio, usando bien las herramientas que tiene para transformaciones urbanas, logró dar vuelta a situaciones de violencia que eran altísimas, ¿no? Yo creo que si alguien nos está escuchando de Colombia puede hablar de eso de manera mucho más cabal que yo, pero por lo que yo he visto y por lo que sabemos de Medellín, me parece que ese proceso de transformación, con sus más y sus menos, por supuesto, y sus aciertos y sus desaciertos, ha logrado conquistar espacio público para la gente, porque creo que lo peor que puede pasar en una ciudad es que la gente abandone el espacio, porque eso lo toma la delincuencia. Entonces hay que implementar como sea estrategias para que uno vuelva a la calle. Pero la calle vacía no está. La pregunta es, ¿quién está en la calle? ¿O estás vos con tus amigos jugando a la pelota? ¿O está la delincuencia? Pero alguien está. Entonces, lo que hay que hacer es volver a tomar la calle y parece que pensar desde el punto de vista estratégico. Medellín me parece un ejemplo alucinante para eso. Genial. Sí, no solo con lo que es el uso del espacio público recreativo, sino el uso del espacio público, como por ejemplo incentivar transporte público, o sea, que la gente esté y el uso de la calle. Igualmente, No, y de algunas cosas que tienen que ver con esta cosa híbrida que vos también la estás usando y es bien interesante. ¿Viste? La casa que se puede transformar en un restaurante, o la biblioteca que se puede transformar en un teatro, o el centro periférico que también de noche, digamos, y estirarle la vida a los edificios. Esto de que el edificio tiene un horario de uso y a las 6 de la tarde se cerró y no pasa nada, no. Pueden pasar un montón de cosas, se puede dar como una convivencia de usos que hay cosas súper interesantes para ver. Total. Ronald, ¿querías decir algo? ¿Querías preguntar, decir algo? Sí, buenas tardes, antes que nada, ¿Cómo José, un andás? gusto. ¿Qué tal? Mi pregunta estaba un poco más atrás de lo que era cuando estaban hablando sobre el lenguaje arquitectónico, pero bueno, mientras lo formulé se alargó un poco más allá del tema de lo que estaban hablando. Dale, dale. Eh, Más allá de lo que están ahora hablando también del espacio público, ¿no? Que es lo urbanístico, yo quería hacer una pregunta a José desde que él estudiaba arquitectura. De lo que hoy hace hoy en día, que he visto sus obras y todo, ¿es lo que pensaste es a un momento proyectar sin ver tanto una mirada de Europa? Porque tus obras, yo sé que es un poco más autóctonas de Ecuador, pero es lo que proyectabas a la hora de cuando hacías tu carrera, o cómo te viste de una dificultad de tu primer proyecto que habrás hecho a la hora de ensamblar un método o ver qué tipo de referentes. No sé si me podría explicar mi pregunta. Es lo interesante, cuando volví de México,
no había trabajo. Yo volví con $20.000 en mi maestría de deuda, puchica, sin trabajo, sin deuda, y en unos lugares en la cual el arquitecto nadie lo contrata, pero es muy caro, ¿no? Eso es lo que siempre ha pasado en estas ciudades. Como no había trabajo, y yo fui a hacer una maestría de administración de proyectos, porque necesitaba ver otra parte de la arquitectura, no solamente el diseño, como todo el mundo a veces piensa que uno va a aprender a diseñar por otros lados. Tal cual. Tuve la oportunidad de generar y diseñar un negocio de venta de jugos, de frutas. Entonces, en mi primer trabajo aquí, cuando ya llegué a hacer máster, es ponerme un lugar en el cual yo vendía jugos, así como, por ejemplo, ay, si tienes para el riñón, está la remolacha, está. Entonces, iba diseñando también los jugos y la forma de vender. Claro, arquitecto, se acabó la piña. Entonces yo decía, pero ¿por qué se debe de acabar? Entonces comienza a gestionar proceso, el negocio se comenzaba a ver cómo comunicabas bien la idea. Puse en práctica lo aprendido en la maestría, no con la arquitectura, sino con otro proyecto. Yo creo que esta experiencia que te cuento es porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar después de 2 años, 3 años, porque yo no sé si a lo mejor mañana amanezca y pueda trabajar un proyecto que pueda después compartirlo a ustedes. Yo no sé ese proyecto qué va a ser, cómo va a ser, cómo se va a configurar. Pero lo que sí veo cada cosa que pasa, que cada tiempo que pasa en mi vida, es decir, cada más que se va trabajando, como que es mucho más claro hacia dónde se quiere ir. Porque al principio era justa, no se sabía qué hacer, no sabía, es la experimentación. En cambio, ahorita la experimentación es mucho más responsable y mucho más directa y mucho más rápida. Por toda la experiencia de trabajo, de la técnica, del uso. Y ahorita estamos experimentando con aceites naturales para la madera, de generar texturas, generar ¿Te ha tonos. tocado alguna vez cambiar de tu visión cuando has enfrentado algo nuevo o algo que no puedas aplicar lo que aplicas comúnmente en tus proyectos? Lo que pasa es que esto ya deja de ser una estrategia de trabajo, esto ya es una cosa que es parte de un estilo de vida. Es decir, yo no sé, no puedo diseñar, por ejemplo, que alguien me diga, no, arquitecto, necesito un centro comercial lleno de lucobón y todo, porque no, yo realmente ni siquiera le voy a pasar la proforma del centro comercial y le voy a decir eso. No, porque no es un estilo de vida, ya no puedo. No es porque sea un capricho o algo así, sino que siento de que no es mi convicción, no es mi trabajo de hacerlo. Una matata, un estilo de vida, dice. Sí, y lo que podemos hacer a lo mejor con ese Lucoboy es ver cómo lo desbaratamos para ver qué más puede servir en otra cosa, es decir, cómo lo podemos darle un uso distinto que si lo sacamos de algún lado lo podemos transformar y lo podemos rehabilitar. Pero nada, yo creo que no solamente todo es arquitectura, ¿eh? Bueno, conectarse con amigos en cine, con amigos de la música, de hacer otros proyectos, de hacer negocios también. Los negocios ayudan a tener también no solamente la mente yo tengo un negocio de venta de jugo de coco, de agua de coco, y eso también a mí me ayuda a estar entretenido sobre cuál es el otro valor que puedo yo dar como ser humano, no solamente como arquitecto, ¿no? Y va por ahí, entretenerse. Gracias, José. Dale. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, acotar algo? Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo le quería hacer una pregunta al arquitecto José. ¿En qué medida esta nueva forma de repensar la arquitectura puede repercutir en una especie de nueva escuela de arquitectura de alguna manera? Hablando de nuestro contexto latinoamericano, viendo que hay como una tendencia a repensar la arquitectura. No sé si se entiende bien. Una vez un estudiante dijo, sí, pero es que esto de lo que ustedes están haciendo es que está de moda. Imagínate eso. Nosotros, nos caímos para atrás, como que está de moda. Entonces entendíamos, bueno, ¿qué es la moda? ¿Qué son las tendencias? Y la verdad es que me quedo así como para atrás. Yo digo, ustedes acaban de ver lo que se hace acá y podemos hacer una crítica, es decir, si eso está dentro de una moda o eso puede permanecer en el tiempo.
o eso se trabajó, o la gente que trabajó con los materiales locales acá han sido moda o han sido de toda la vida. Es decir, tenemos un ladrillo que se ha construido en la ciudad de toda la vida. Pensar que eso es una moda de trabajar con lo local y con todo, realmente es como cruel. Y bueno, y si queremos ponerlo en tendencia o en moda, que se ponga de moda porque sabemos de que es lo que mejor le hace a las ciudades y al trabajar con cosas naturales y cosas locales, ¿no? Yo creo que es el tema de la autocrítica, es el tema de entender y de ser crítico. ¿Para qué nos sirve lo que estamos haciendo? Si realmente funciona, si realmente... Por eso es bueno de lo de Daniel de la visita en el sitio. Él tuvo el contacto con el cliente. Y eso es bellísimo porque ya no solamente lo ve en una foto, sino que Daniel va y habla con el cliente, ve cuánto se está ahorrando de energía, ve cuán feliz es, ve cómo hace para aumentar su mayor grado de productividad, ve cómo la arquitectura apoya no solamente a él como emprendedor, sino a otras personas. Yo creo que eso no se puede poner de moda. Eso es algo que cuando algo está bien hecho es consecuencial, ¿no? No, yo creo que la arquitectura y hacia donde se debe de apuntar no es a saber qué es lo que se te publican porque está de moda, sino qué es lo que realmente necesita ese lugar. A partir de tener el contexto claro y tener tus convicciones claras de lo que quieres hacer. Punto, ¿no? Así es. Claro que Daniel corre con una ventaja, es que él está en Guayaquil y nosotros no estamos tan cerca como para ir a ver tu obra por ahora, pero ya Total, vamos a ir, total. ya vamos Nada, a nada. ir. Hay tanto por descubrir en Bueno, Ecuador, la si nos verdad ponemos que a ahorrar, podemos hacer una excursión. Sí, perdón que te interrumpa, ¿eh? tenemos que hacer algo. Sí, 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 sí. Sí, total. Algo tenemos que inventarnos porque la verdad que hay mucho por descubrir y Tour. después del ciclo de este año, Ecuador es como que, ¿no? Hay millones de lugares para ir. Así que Daniel, No, quédate ahí, esperanos, vos también, José, quédate ahí, que para allá vamos. Les vamos a caer no, en cualquier momento. dale, dale. Bienvenidos a igual. Realmente siempre estoy agradecido y me gusta compartir esto porque si a alguien le pueda servir para poder establecer, digamos, unos parámetros de decir, ok, me puedo ir hacia esto, bienvenido sea, ¿no? Encontrar su propia esencia. Cada uno debería encontrar su propia esencia hacia Sí, dónde se quiera apuntar. así es. Así es. Bueno, mil gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Aportar algo más? Aprovechar que lo tenemos a José con nosotros y le robamos un ratito. Fue un placer haberlo escuchado. Si no, lo liberamos, pobre José. Así arranca su fin de Bueno, semana. sí, Hola María, dale. hola, muy buenas tardes. Por mi parte son como apreciaciones, pues preguntas no tengo, ya como complicado porque es Dale, tanta dale. información y entonces pues me sorprendió mucho que pues de los referentes, de los arquitectos que he visto, no había visto alguno que se preocupara como por la metrópolis en sí, que siempre piensan es en las personas y pensaste en los perritos de la calle. Y eso fue, eso fue demasiado hermoso porque es una condición que está en Latinoamérica y que es algo que se puede comenzar con poco. O sea, hasta nosotros siendo estudiantes podríamos hacerlo Ujú. y me parece muy enriquecedor y muy bonito ese proyecto. También el tema de las chazas y cómo esas calles abandonadas luego se transforman y se abren hacia los proyectos, o con viceversa, que es algo bilateral. Y me parece que es alucinante esos proyectos, son demasiado buenos. Y pues espero que sigan habiendo este tipo de espacios, porque Chévere. pues es arquitectura que hace falta seguir conociendo. Buenísimo. Buenísimo. Lo ¿Y que pasa ustedes es qué? Ustedes que que eres son bien. alumnos están a punto de poder empezar a hacer todo eso, ¿no? Total. Lo que Porque, pasa es que, Silvina, hay que comenzar a desvirtuar la figura del arquitecto. Yo creo que eso nos está haciendo mucho daño. Por eso es que a veces yo estoy seguro que María sale a la calle y dice, uy, mira ese animalito abandonado, pobrecito. Y ya, y se va y camina.
Entonces, cuando nos desvirtuamos la figura del arquitecto y entendemos que ya somos ciudadanos y podemos decir, wow, la arquitectura puede ser una herramienta de cambio, Poderosa. porque yo tengo ese conocimiento, esa es mi ventaja. Es decir, yo no puedo crear la ley porque no soy abogado y no estoy político, pero sí puedo crear una intermediación para llegar a, en cualquier lado. Y claro, ¿y cómo hago con un poder de gestión que pueda conseguir con la gente que más tiene, que a veces hay gente que tiene plata y no sabe qué hacer con ese dinero y quiere hacer algo productivo? Entonces, eso es lo que pasa, que como estamos tan inmersos en la figura del arquitecto, no nos da a pensar de ver de que tenemos que nosotros también podemos gestionar desde nuestro punto de partida sin que venga el cliente a pedirnos algo. Otra deuda de la academia, ¿no? Enseñar que el arquitecto no es el designer, que son muchas cosas las que conforman la arquitectura, y que diseñar una casita para un pájaro, para un perro, que curar una muestra de arte, que digamos, son tantas en las cosas las que podemos aportar y que podemos pensar desde nuestra disciplina, que la arquitectura es mucho más amplia. Hay que romper generar un nuevo paradigma dentro de la academia, ¿no? De que te forma para ser el diseñador, y vos salís y decís, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo seguís? Así que me parece, hay una palabra que se usa mucho y te la escuchamos hablar, que es la autogestión. Y la autogestión tiene que ver con esto también, ¿no? Con cómo repensás vos tu rol en la sociedad, tu trabajo, cómo te autogestionás. En este caso nosotros a los chicos los molestamos de autogestiónense, busquen ustedes la información, ¿no? Empujen los límites, no esperen que nosotros les digamos, de la página 2 a la 5 van a encontrar la verdad revelada. Busquen, autogestiónense, porque no hay ninguna universidad que les dé todas las respuestas que ellos necesitan. Como la vida no te las da vos, por eso la autogestión es la clave para mí. Y preguntarse y hacer preguntas y no dejar de hacerse preguntas. Sí, total, comparto totalmente. Yo ahorita cuando mencionaste eso, lo de la academia, justamente nosotros pues ya estamos casi que finalizando corte y el proyecto integrador pues es la otra semana. Y nuestros proyectos ahora, yo ya estoy en tercer semestre y desde primero siempre es como con un usuario, nunca hay como una relación de que es algo abierto, que es para todos, siempre es como centrándolo a una persona y creo que en algún momento uno como que se deja influenciar y la verdad es muy complicado luego abrirse de nuevo a esas cosas. Porque siempre es como, ay, que el usuario le gusta esto y esto, y se cierra, y ese predio, ese espacio queda simplemente para él. Sería interesante encararlo distinto, ¿no? Vos como profesor de proyecto, en vez de decir, hay una familia de 4 personas para la cual tenés que diseñar una casa, decir, vos estudiante salí, detectá un problema, buscate un cliente, entre comillas, y resolver el problema. No te doy yo ni el cliente ni el programa. Salí a la calle, identificá un problema e inventate un cliente. Como para empezar por lo menos a pensar desde el otro lado. ¿Sabes cuál es la gestión también? El problema, un problema gigante que tenemos ahora es la cantidad de información que recibimos y consumimos diariamente. Estoy seguro que todos, todo el día están consumiendo arquitectura en Instagram. Dale, todo imágenes de arquitectura. Es decir, el acceso y la información la tenemos en la mano, pero es un problema si no sabemos digerir toda esa información. Porque imagínate, María puede decir, wow, mira este edificio, ¿cómo quisiera que tenga esto? Y no sabes de todos esos contextos cuál es que me pertenece acá, qué coger, qué tomar y todo. Y eso no teníamos, por ejemplo, cuando nosotros éramos estudiantes, no teníamos tantísima información que digerir, ¿no? Entonces ahorita el estudiante tiene tanta información de arquitectura que la academia tiene que enseñar, Tenés que enseñar aprender a hacer curaduría. Exacto. Tenés que aprender a hacer curaduría, es fundamental. Es algo nuevo. Hay que saber qué mirar. Eso es algo nuevo, por ejemplo.
Miren Exacto. Proyecto Latam, ahí van a encontrar las mejores obras de América Latina para usar de inspiración. Lo que tiene el consumir así como imágenes sueltas es que no te permite, por ejemplo, cuando vos te gusta un arquitecto, te comprabas las revistas o los libros de ese arquitecto, entonces vos consumías la obra entera y empezabas a entender el pensamiento, las cosas que se repetían, la paleta de materiales y de soluciones que tenía, mientras que el otro es como escuchar cuando pones en Spotify que te tires salteado y escuchas una canción y otra, y jamás agarras un disco entero y te lo escuchas de punta a punta. Es como si información salteada no te permite tener un pensamiento más estructurado. El Es más, concepto. más salpicado, sí. Es más, en cierta forma es como más superficial también. Total. Así es. Bueno, en eso los podemos ayudar, Fer. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias. muchas La gracias, verdad que la charla José. La estuvo verdad, un interesante. placer. Y Un bueno, placer gracias a los que escucharte. participaron con las preguntas también. Obviamente, no sé si alguien quiere decir algo, no sé si... Quería agregar, perdón que interrumpa, Fer. Sí, no, por favor. Más que nada a ustedes, Sil y Fer, que hacer estas charlas, la verdad que es bastante bueno para nosotros como estudiantes. José, también es muy lindo ver tu trabajo, es muy inspirador. A pesar de que, pongámosle, yo en ejemplo no me tocó ver tus obras, pero sin embargo las vi igual. Como estudiantes de arquitectura, yo que estudié en otra universidad, hice la carrera, dejé, me dediqué a ser bartender, tuve también cosas de la vida que me llevaron a dejar arquitectura y hoy volví a retomarla. Yo en la otra universidad, a pesar de que, bueno, fui a la UBA, no tuve esto de tener contacto ni en las cátedras que estuve, con arquitectos que hayan tenido tanto lo que es acá en Latinoamérica. En realidad, en Latinoamérica vi poco. Nada, vi Es más que no se Europa, ve. no se ve. No se ve. Por eso, en parte, Es- tratamos de sí, aportar el granito de arena con Proyecto Latam para eso. que la verdad es muy bueno y tener este contacto con ustedes y saber que aportan a nuestra formación como unos arquitectos que en la vida adelante, el día de mañana vamos a hacer tal vez lo que dejaron ustedes en camino o mejorarlo en cierto sentido y no ser tan vertical, que es lo que siempre, también por eso volví a retomar desde el primer año yo, porque dije, bueno, hay otra parte de la perspectiva de la vida que voy a ver en la arquitectura, algo nuevo, y la verdad eh, fue una buena decisión, porque si no, no hubiera tenido tampoco estos contactos. Así es. Esta Sí, tema. la idea, por lo menos, creo que compartimos como el criterio de no es ver esto y no ver aquello, es agregar, expandir y cada vez tener una mirada más amplia y cada vez la curiosidad no limitarla, sino agrandarla lo más posible. Es todo lo contrario, es incorporar y no excluir. Y mientras más amplio podamos ver, me parece que más capacidad tenemos también de entender, de proponer o de, bueno, es ampliar la mirada todo lo posible. Es tener otro punto de vista y perspectiva, como me decía Sí, José, y de secuencias de la vida también, como me contaste lo de los jugos. Sí, O sea, total, total. son cuestiones que uno nunca en la vida se preguntaría o suelen pasar, nada más. lo primero que voy a hacer, José, cuando cortemos es buscar la plaza que hiciste. Porque ¿está en algún lado? Porque te No, ganas de... no la hemos publicado todavía, pero te puedo Ok. compartir fotitos, porque ya tenemos fotos y todo, porque se están haciendo la documentación de esto y todo, para algún rato publicarlo. Queremos bueno. antes. Bueno, no, porque recuerdo haber visto algunas horas, pero no recordaba haber visto algo de esa escala y me Sí, sí. interesaba, porque suena muy interesante. La dejamos para la próxima charla y la juntamos Para la próxima charla. con otras, Buenísimo. ¿no? Con la Casa No, del esperemos Té y conseguir, otras obras súper lindas que tenés. Y las esperemos vamos a ver allá. conseguir físicamente, la verdad. Claro. Yo soy muy del contacto de compartir, de hablar, de hacer y de poder construir algo. Imagínense si podemos construir algo pequeño o algo allá con talleres o algo, que se vuelva a retomar lo que algún rato era, que era muy rico, enriquecedor, ¿no? Con estudiantes. Bueno, y yo para cerrar en mi parte, si cerro el micrófono, perdón que lo sé. Gracias, José, y no dejes de hacer esto, porque para nosotros los estudiantes es algo ¿no? muy lindo tener a alguien para escuchar y que nos escuche también y compartir inquietudes. Chévere.
Con píldoras motivacionales, gracias. Y nada, y dale. Gracias a Agradezco también la invitación y nada. Seguimos Esperemos en seguir contacto, José. Sí, coincidiendo y poder... sí, es el primero de varios contactos. Ya algo se nos va a ocurrir para hacer algo. Buenísimo. Entonces, un abrazo, me despido y Gracias. espero... Que Bueno, tengas buenas un lindo tardes fin de a semana, todos. linda noche Muchas para gracias, todos. José, por la charla. Gracias, Buenas José. tardes para todos. Gracias, gracias Silver.